Bueno, vamos a seguir con la lectura y el tema de ingeniería genética, producción de alimentos y de fármacos. A ver, señorita Veloz, ¿me ayuda por favor con la lectura? Ya listo. La clonación de ADN. La clonación de ADN en bacterias es menos publicitada y conocida, pero sumamente útil para la rápida y masiva obtención de productos tales como genes necesarios para fabricar OMG o para la producción de medicamentos. Antes de explicar esta técnica, recordemos algunos conceptos importantes. Las bacterias son seres procariotas cuyo material genético se encuentra en un citoplasma y forma un único cromosoma de estructura circular. Muchas de las bacterias contienen uno o varios plásmidos, que son cadenas más cortas de ADN que no tienen información genética esencial de la especie, pero que sí ayudan a que la bacteria se adapte fácilmente a cambios del medio en el que se desarrolla. Sigo leyendo. Sí, síganos. Los plásmidos son los mejores aliados al momento de investigar por tres razones. La primera es que al ser pequeños se hace fácil conocer su composición genética, investigar sus genes, ver mutaciones o determinar cuál es el fenotipo que producen. La segunda razón es que pueden incorporar moléculas marcadoras o antibióticos que permiten distinguir a la bacteria con la que se trabaja de otros que pudieran contaminar el medio. La tercera razón es que pueden multiplicarse fácilmente, permitiendo que se obtenga gran cantidad de una sustancia que se quiere producir. Por otro lado, las bacterias se producen por fisión binaria, un proceso que copia exactamente el contenido genético de la célula original. Bueno, gracias. Vean, cuando hablamos de esta clonación del ADN, ¿no es cierto? Ustedes saben que la clonación es básicamente la formación de otro individuo con iguales características, ¿no? Sí, similares características. ¿Por qué se utiliza en este caso las bacterias? Las bacterias son organismos unicelulares, ¿no es cierto? Como ustedes oyeron, o leyeron prácticamente, tienen estructuras simples en las cuales es más fácil de manipular su material genético, ¿sí? Especialmente para la producción de fármacos. Uno de los fármacos que se puede utilizar en este caso son los antibióticos, ¿sí? Cuando hay, perdón un ratito, se me secó la garganta. Cuando hay ataques bacterianos, el único medicamento a elección son los antibióticos, ¿sí? Los antibióticos hay de primera, segunda y tercera generación. Vean, ¿por qué se dio gracias a este avance de los antibióticos? Gracias a las bacterias, por las características que presentan estas, ¿sí? Como ustedes oyeron, el plásmido es una estructura que tiene la bacteria y ahí encuentra o se encuentra el ADN, ¿sí? Y ahí se manipula este ADN para replicar la cadena más grande de este, ¿sí? Y producir, o les puedo decir, ayudar que ciertos antibióticos ataquen a estas bacterias, ¿sí? Muchas de las enfermedades de origen bacteriano solamente se puede atacar con antibióticos, ¿sí? Dentro de los medicamentos hay los antibióticos, los aminoglucósidos, los macrólidos, ¿sí? Estos antibióticos o estos medicamentos, antibióticos, macrólidos y aminoglucósidos, son diferentes tipos de antibiótico. ¿Qué diferencia los unos los de los otros? Los aminoglucósidos y los macrólidos se utilizan en personas que tienen alergias a los antibióticos. Entonces hay los otros medicamentos de elección que se llaman, ¿no es cierto? Porque imagínense, si una persona sufre un ataque bacteriano y no tiene un medicamento, puede fallecer, ¿no? Entonces hay los otros medicamentos que no causan alergia. Pero el problema de estos medicamentos es que atacan más al riñón, ¿sí? Ese es el problema. Por eso no se utilizan los macrólidos en orden para que me entiendan. Antibióticos, macrólidos y aminoglucósidos. Ese es el orden. Cuando es alérgico a los antibióticos, están los macrólidos. Cuando son alérgicos a los macrólidos, tienen los aminoglucósidos. Pero estos, tanto los macrólidos y los aminoglucósidos, afectan al riñón. Por eso no se los utiliza como primera elección. ¿Sí? Entonces les decía, también la otra factibilidad que se utilizan las bacterias para este estudio es por su tipo de reproducción. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir qué es la fisión binaria?
Verán que el año anterior sí vimos esto, ¿no? En tipos de reproducción asexual. A ver, ¿qué era la fisión binaria? A ver. Verán que son preguntas para las personas que van a ingresar a la universidad, ¿no? Son preguntas que, de cultura general, porque estos de tipos de reproducción. A ver, ¿qué era la fisión binaria? No creo que ni 10 meses que vimos esto ya se hayan olvidado. Es un tipo de reproducción que tienen las bacterias. Claro, obviamente es una reproducción asexual, pero ¿qué es la fisión? Bueno, fisión significa división. ¿Y si digo binaria? A ver, señorita García, está ávida de contestar, según le veo. ¿Qué significa binaria? ¿Alguien quería contestar? Dos. Exactamente, se divide en dos. Fisión binaria significa dividirse en dos, ¿no es cierto? Esas dos células se dividen en cuatro, esas cuatro células se dividen en ocho, estas ocho células se dividen en 16, esas 16 células, esas 16 bacterias, ¿no? Se dividen en 32 y así sucesivamente. Por eso yo creo que les dije, no sé si se acuerdan, que hay una teoría que si no hubiera estos medicamentos que atacan a las bacterias, en 72 horas las bacterias cubrirían nuestro planeta. Vean, por este tipo de reproducción que tiene. ¿Sí? Bueno, a ver, señorita Paredes, deme leyendo la siguiente página. Listen, pero mi mamá está en reunión. Se le de escuchar a ella, ¿ya? A ver. ADN recombinante en bacterias. La técnica del ADN recombinante supone la mezcla del ADN de dos organismos diferentes. Como resultado tenemos un OMG que servirá con un propósito definido. Por ejemplo, la obtención de alguna proteína. Un ejemplo es la producción de insulina médica. La diabetes es una enfermedad muy común que en muchos de los casos requiere la inyección diaria de insulina, fabricada en laboratorios. Anteriormente, la insulina se obtenía a partir del suero sanguíneo de cerdos, pero esta técnica tenía inconvenientes, como su elevado tiempo de producción y costo, la cantidad de insulina producida versus el espacio y trabajo necesarios para el mantenimiento de los cerdos. A esto se sumaba el riesgo de alergias que pudieran generarse o de que algún virus no detectado se transfiera a través de la insulina porcina. En 1978 se desarrolló un método para obtener insulina mediante la recombinación del gen humano que produce la insulina en el plásmido de la bacteria Escherichia coli. Esta es una de las bacterias que más se ha investigado. Su genoma es perfectamente conocido y es fácil de cultivar en el laboratorio. Es una especie que vive normalmente en nuestro tracto digestivo, siendo por lo general inocua. El éxito de esta técnica permitió la obtención de insulina en grandes cantidades, a bajo costo y con condiciones más controladas para evitar efectos secundarios. ¿Sigo, Lisa? No, hasta ahí nomás, muchas gracias. Ya. Vean, este ADN recombinante, ¿no es cierto?, de bacterias, como dice ahí, nos ayuda a segregar ciertos medicamentos, ¿no? La insulina nosotros la fabricamos de manera natural, pero también se lo realiza o se le sintetiza en el laboratorio. Pero vean aquí, alguien puede decirme, la Escherichia coli, ¿qué enfermedad nos da a nosotros? No es tan como aquí dice en el libro que veo que dice que, que es una especie que está normalmente en nuestro tracto digestivo y no nos produce nada. Vean, cuando está en mayores cantidades sí produce una enfermedad. A ver, ¿quién sabe? Que en algún momento hubo, inclusive, casi hubo una epidemia de esta enfermedad. A ver, ¿quién sabe? La misma palabra, ya la segunda palabra le está diciendo cuál enfermedad es. A ver, Escherichia coli.
Vean, son cosas de cultura general. Ustedes deben saber y en los exámenes de la universidad les toman eso. A ver. Adivina, adivinador. El que me dice ahorita, ya. Le exonero del examen, ya. Ahorita. Cuento 1, 2, 3. Cólicos y diarrea. Esas son las consecuencias que da. Bueno, nadie quiso aprovecharme la oportunidad. Vean, la enfermedad que da esta bacteria es el cólera. El Escherichia coli es productor del cólera. ¿Sí? No es que nosotros lo tenemos generalmente en nuestro extracto digestivo, ¿no? Pero vean, por eso les decía, casi hubo una pandemia de cólera, ¿no es cierto? Hace algunos años. Se han de haber escuchado eso. ¿Sí? Especialmente en el África. ¿Sí? Entonces, vean. Entonces, estas enfermedades, ¿no es cierto? Vean, pero bueno, esta bacteria nos produce esta insulina, ¿no es cierto? Que es menos costosa que la que era producida por el ganado porcino. Y aquí tenemos esto, vean, la clonación genética se utiliza para tener mayor rendimiento en la producción de medicamentos o enzimas para tratar múltiples enfermedades. ¿Sí? Entonces ahí nos está dando lo que es la clonación y también lo que es el ADN recombinante, ¿no es cierto? Para la producción de estos medicamentos básicos. Para ello explicarles de esto del ARN recombinante, ustedes necesitan saber biología molecular, ¿sí? Porque ustedes ven que es un proceso bastante complicado, ¿no? Y a ustedes no se les da biología molecular. Antes sí se daban en los colegios, pero ahora ya no se da, pero actualmente con lo que va a haber nuevamente las especialidades, ahí se va a ver de mejor manera, ¿no? Porque no es lo mismo recibir 4 o 5 horas de la materia que recibir 1 o 2 horas, ¿sí? Pero bueno, por favor, déme leyendo esto, señorita Caguán. Ya dicen, ADN recombinante es una molécula que proviene de la unión artificial de dos fragmentos de ADN. Por lo tanto, la tecnología de ADN recombinante es el conjunto de técnicas que permiten aislar un gen de un organismo para su posterior manipulación e inserción en otro diferente. De esta manera podemos hacer que un organismo animal, vegetal, bacteria, hongo o un virus produzca una proteína que le sea totalmente extraña. Bueno, ustedes saben que en la genética, gracias, ¿no, señorita? En la genética actualmente se puede combinar los genes, ¿sí? En cualquier cadena de los genes se puede combinar, ¿sí? Entonces, este ADN recombinante, ¿no es cierto? Sacan una molécula, una estructura genética, digamos, de un virus, le trasplantan en una bacteria para ver qué resulta, ¿no? O viceversa, de un organismo a otro. Por eso, en la actualidad, se ha logrado el avance, ¿no es cierto?, de que muchos, ¿cómo les puedo decir? Muchos organismos han fabricado, ¿sí?, medicamentos o ciertas sustancias útiles para el ser humano, ¿sí? Vean, si no hubieran las bacterias, simplemente hay una situación muy fácil de explicar. Ustedes saben qué pasaría si no hubieran las bacterias con los cadáveres muertos. Hay una redundancia, ¿no es cierto? Con cadáveres, ¿qué pasaría? ¿Alguien tiene alguna idea? A ver, ¿qué pasaría si no hubiera las bacterias con los cadáveres? A ver, nadie se ha explicado. Nadie ha tenido esa duda. ¿Qué pasa con los cadáveres? A ver. Oigan, ustedes para científicos no me sirven. Porque no tienen esa duda, no tienen esa chispa de preguntarse qué pasaría. Vean, si no hubieran las bacterias, simplemente todos los organismos muertos se acumularían, sean estos animales o vegetales. Pero gracias a las bacterias, ¿sí?, estos fagocitan. ¿Sí? Sí saben lo que es fagocitar, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía? Es la manera del Pac-Man, del juego de Pac-Man, ¿no es cierto? Sí, le come, le va comiendo.
¿sí? Eso es fagocitar. Imagínense si no hubiera esto, las plantas, los animales se irían acumulando, ¿no? Bueno, los seres humanos, como quiera, nos vamos almacenando, hablemos así, pero en el resto de la naturaleza no. Gracias a estas bacterias, ¿no es cierto? Comen estos restos alimenticios, estos restos humanos, estos restos animales. Vean, sí, por eso no hay esa sobreproducción de cadáveres. Vean, por eso, a pesar que las bacterias crean donde nosotros enfermedades, también son beneficiosas para el hombre, ¿sí? Por esta situación, porque, vuelvo y repito, se le va eh, utilizando su ADN porque es un ADN sumamente simple, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Quedó claro? Bueno, otro tema que vamos a ver, que ya el año pasado ya lo vimos, ¿sí? Lo que es el desarrollo sostenible y lo que es el desarrollo sustentable, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué significa esta palabrita sostenible? A ver. Verán que el otro año sí vimos, al final del segundo año vimos lo que es el desarrollo sostenible y el desarrollo sustentable. La misma palabra le está diciendo. A ver, analicen un poquito. Hoy no han venido nada críticos ustedes. A ver, ¿qué significa sostenible? A ver, nadie. A ver, señorita Reynoso. Que se puede mantener por un periodo de tiempo. Bueno, mantenimiento, ¿no es cierto? Sostenible significa mantener, básicamente. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, es que nosotros los seres humanos, ¿se acuerdan? Les decía, tenemos o debemos tener la capacidad de mantener todos los recursos naturales para las próximas generaciones. ¿Sí? Y sustentable era entonces la capacidad que debe tener los seres humanos para mantener eso. ¿Sí? Vean, entonces el desarrollo sostenible nosotros debemos tratar de mantener, ¿no es cierto?, todos los recursos para las personas o las nuevas o las futuras generaciones. A ver, señorita Reynoso, déme leyendo por favor esto. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Se llama desarrollo sostenible aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Intuitivamente, una actividad sostenible es aquella que se puede mantener. Ya, ¿no ven? Por eso la palabra clave era mantener, ¿no es cierto? ¿Sí? Vean, entonces nosotros debemos tener la capacidad, ¿sí?, de mantener los recursos que nosotros estamos utilizando actualmente para un futuro cercano, ¿sí? Para que las futuras generaciones tengan las mismas condiciones de vida que nosotros. Pero vean, ¿qué estamos haciendo? Totalmente lo contrario, ¿sí? Nosotros somos consumistas, ¿sí? Todos somos consumistas. Y como yo siempre les pongo el ejemplo en los celulares, ¿no? Porque tiene una característica más, ya compro un nuevo celular. Vean. Y simplemente el celular nos sirve para lo mismo, para comunicarnos, para jugar. Vean. Pero simplemente hay personas, no dices que ahorita salió el celular que se dobla. Porque se dobla, compro celular nuevo. Porque le aumentaron una cámara más, compro un celular nuevo. Vean, y no se dan cuenta que esos celulares, ¿no es cierto?, utilizan recursos naturales. Vean. Entonces, si no hubiera este consumismo, simplemente esto no sucediera. Vean. En las fundas que también utilizamos, ¿no? En los centros comerciales, en los Supermax, en el Aquino, hablando de tía, todo eso, dicen que llevemos nuestras fundas. Pero nosotros no lo hacemos, ni yo no lo hago, les soy sincero. Vean, que llevemos nuestras propias fundas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para dejar de generar plásticos. Ven, y así muchas cosas, ¿no? Antiguamente, vean, había las
botellas retornables, que se llamaban, de las gaseosas. ¿Pero por qué lo hicieron ya no retornables? Porque simplemente nosotros fuimos tan cómodos, ¿no es cierto?, que ya no queríamos regresar con el mismo envase a dejar tal vez en una tienda. Vean, o sea, si se dan cuenta, a veces por comodidad nosotros nos hemos hecho daño al planeta, ¿no? Vean, yo como quiera, como les digo a ustedes y les he dicho a los otros, yo ya he vivido, ¿no? Pero ustedes están comenzando a vivir y algún momento van a tener hijos, ¿sí? Vean, por ahí alguien me dijo, licenciado, yo no voy a tener hijos, pero va a tener sobrinos. Claro. Y no va a querer que ellos pasen, ¿no es cierto?, algunas situaciones que se está viviendo ya en algunos países. Sí, en África, ustedes ven, a pesar de ser un continente bastante grande, hay zonas que son desérticas. Vean. Sí, entonces eso es lo que debemos evitar aquí. Vean, nuestro país es sumamente rico, ¿no? Pero simplemente no sabemos aprovechar esos recursos naturales, simplemente lo vamos dañando paulatinamente. ¿Sí? Por ahí alguna persona me dijo, yo no voy a vivir en el Ecuador, yo me voy a ir a Estados Unidos. Ustedes ven cómo Estados Unidos también daña, ¿no?, su territorio, vean. Y esto es más cuestión de, ¿cómo les puedo decir?, de percepción. ¿Sí? Nosotros sabemos, conocemos las cosas, pero no lo realizamos. Piensan que el agua es eterna. Piensan que los árboles son eternos. Y no es así, ¿no es cierto? Vean los campos. Ustedes mismos han visto que en la actualidad hay ciertos lugares que se están erosionando los campos. ¿Sí? Otros lugares, personas que han migrado a las ciudades ya no están cultivando. Entonces, vean todo esto, ¿no es cierto?, ha hecho que muchos países pierdan ciertas condiciones de cultivo, ciertos terrenos. La tecnología nos ha ayudado, perdón, sí, pero también nos ha dificultado, ¿no? Creo que con ustedes se les decía la otra semana de los famosos transgénicos. Vean, sí, de los conservantes y preservantes. Vean, son sustancias químicas, obviamente que ayudan en ciertos casos, pero también perjudican no solamente a la salud de las personas, sino también a los terrenos de cultivo, los pesticidas, los herbicidas. Vean. Entonces, tenemos que tener mucho ojo en ese sentido. Ayer nomás estaba viendo en el Facebook, no en las noticias, creo que vi, no me acuerdo muy bien, algo que hacía la naturaleza, que en cierto país, en cierta época, las calles se tenían de rojo. No sé si ustedes vieron eso. Vean, eran en el país, era una ciudad que estaba cerca del mar. Y las calles se hacían rojas, toditas, las rojas, ¿sí? Y obviamente desde arriba se veía rojo, pero le hicieron el enfoque, vean, eran las jaibas, eran cangrejitos de color rojo, que han sabido poner los huevos en la playa y esos cangrejos han sabido ir a un bosque para terminar su crecimiento. Vean. Y se veía esa situación, me gustó. A veces al comienzo decía que parecen arañas, no parecían arañas. Pero después, vean, eran las jaibas o los cangrejitos de color rojo. Y eso ha sabido hacer una vez al año, imagínense. Y había gente que quería eliminar eso, porque obviamente imagínense, iban por las calles, era un montón, así millones de cangrejos. Bien. Pero hay otras personas decían que mejor construir túneles para que los cangrejos vayan por ahí y que no les pisen. Vean, entonces a veces nosotros, ¿por qué les cuento esto? A veces nosotros dañamos la naturaleza, ¿no? Vean, y yo primera vez que veía esa situación, me pareció muy, muy interesante esa cosa, oiga. Vean, entonces muchos de nosotros no sabemos, ¿no es cierto?, lo que pasa en la naturaleza, simplemente la destruimos. Por eso, como dice aquí, ¿no es cierto?, tenemos este desarrollo sostenible, cuidar de la naturaleza. Este cuidado, ¿no es cierto?, tiene objetivos. Vean, fin de la pobreza. Y esta diapositiva yo ya les indiqué el año pasado.
Vean, cero hambre, salud y bienestar, educación. Bueno, vean, energía no contaminante, trabajo decente. Bueno, en fin, son 17 acciones, ¿no es cierto?, que el desarrollo sostenible quiere realizar. Pero vean, muchas de estas no podemos realizarlos, ¿no? Vean ahorita mismo. Si yo le pregunto, a ver, señorita Kimis, ¿usted se encuentra en salud? ¿O usted tiene salud? Sí. Ya. A ver, señorita Flores, ¿usted está con salud? Sí. Ya. Les indico el concepto de salud. Salud es el completo bienestar físico, mental y social. Eso es salud, según la Organización Mundial de la Salud. Completo bienestar, perdón, físico, mental y social. A ver, está en salud, señorita Flores. No, porque ya, si ya toma en cuenta lo emocional, no. Ya, muy bien, ¿no es cierto, señorita Kimis? Igual. Exactamente, ¿no es cierto? Como me dijo la señorita Flores, nosotros no estamos emocionalmente bien, ¿no es cierto? Estar aislados, estar encerrados, ya nos sacan de nuestro estado normal, ¿sí? Y social. Vean, nosotros somos entes sociales, los seres humanos son entes sociales. Y ahorita no estamos teniendo una relación, ¿no es cierto?, con nuestros pares, ¿sí? Muchas de las veces no nos relacionamos con nuestros familiares, peor con las personas que desarrollaban nuestras actividades. Vean, si se dan cuenta, no estamos en salud. Entonces, ahí no se cumple lo que es el desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Vean, fin de la pobreza. Tampoco hay ese fin de la pobreza. Fin del hambre. ¿Sí? Yo veía también ahí un ejemplo que ponían. Una persona decía que están buscando agua en Marte o en Júpiter, decía. Y esa persona le decía, ¿por qué en vez de gastar esos millones de dólares, por qué no buscan el agua en África? Que está más cerca y va a servir a más gente. Ven, es una buena reflexión, ¿no es cierto? Gastan millones de dólares, millones de euros para irse a Júpiter, a otros países, otros planetas, perdón, para buscar que por ahí encontrar un poquito de agua. Cuando aquí en el planeta se puede buscar, ¿no es cierto?, esa agua. ¿Ven? Vean esa situación, ¿no es cierto? Entonces no tenemos generalmente ese desarrollo sostenible, pero podemos llegarlo a tener. Simplemente si nosotros lo aplicamos, cuando ya no gastemos esos recursos naturales, ¿no es cierto? El petróleo, el gas natural, ¿sí? Que son derivados de la naturaleza. No sé si tienen alguna pregunta, señores estudiantes. ¿Quedó claro esto? Bueno, espero, ¿no es cierto? Por favor, ya saben las actividades que tienen que hacer. La siguiente semana tenemos la prueba de unidad. Por favor, estudiar. Y las personas que no han completado las cosas, por favor, completen, ¿no? Sí, tienen tiempo, les digo, ¿sí? Bueno, señores estudiantes, creo que solamente la señorita Cadena no está aquí. Señor Barros. Presente, Licen. Bueno, el señor, también no le veo al señor Beltrán. Tampoco le veo. Perdón, ya se incluyó, señor Beltrán. No le veo. Bueno, y la señorita Llanes. Bueno, señores estudiantes, nos vemos la próxima. ¿Sí? Buitrón me puede poner en lista, por favor. Sí. Por eso no le nombré. Sí le busqué, sí leí. Por eso no estoy. Solo estoy diciendo a las personas que no están ahorita, ¿no? Bueno, que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, señores, señoritas estudiantes.